investigación astrofísica, el interés tan tremendo que tiene la astronomía en nuestro país. Y como decía Blanca, la verdad que lleva muchísima razón. Y, en fin, un 1 de mayo, con las playas como están y el tiempo de estar aquí, tiene muchísimo mérito. Bueno, yo voy a agradecer también especialmente que me deis la oportunidad de abrir la primera charla del Congreso. Es una charla pequeña, después va a haber una charla invitada también de Rainer del Instituto de Astrofísica, para haceros partícipes de una gran noticia, por lo menos para nosotros, que tiene que ver con las grandes exploraciones del cielo desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía y desde Calar Alto. ¿Por qué? Porque realmente el proyecto Califa, que es el proyecto del que os voy a hablar sucintamente hoy, está culminándose, se va a culminar el próximo junio, y entonces para el Instituto de Astrofísica es muy importante. Este es el Instituto de Astrofísica de Andalucía, está aquí en Granada, la sede central, estamos muy cerca, nosotros estamos por aquí, el instituto está aproximadamente a unos cientos de metros. Es muy importante por un motivo especial. El motivo especial es el instituto tiene 2 observatorios, uno es el observatorio en la Sierra, en Sierra Nevada, y el otro es el observatorio de Calar Alto. El instituto es dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero este observatorio es un observatorio que es hispano-alemán, entonces la parte española la lleva el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y estamos muy ligados. En particular, se han hecho bastantes investigaciones de enjundia en este observatorio, y hoy, en lo que respecta a las grandes exploraciones, voy a mencionar, como he dicho antes, el proyecto Califa. Ha habido otras grandes exploraciones anteriores en este observatorio, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en particular el proyecto Alhambra, que se presentó el año pasado. Ha habido otras anteriores por parte alemana, etc. Nosotros estamos ahora en una época, en la investigación en astrofísica, que está dominada, si os dais cuenta, por las grandes exploraciones. Habéis oído probablemente hablar del proyecto Sloan. Es un proyecto fantástico en los Estados Unidos, un telescopio de 2,5 metros, solamente de 2,5 metros, que nadie se acordaba ni del nombre del observatorio, el Apache Point. De pronto se ha convertido en la estrella de la astrofísica mundial. Es impresionante. Después, todo el mundo se refiere a los grandes telescopios, que son muy importantes. El telescopio que el GTC, vamos, lo conozco el GTC como si me hubiera criado allí. La verdad es que tengo un cariño especial. Los grandes telescopios de Chile, el Very Large Telescope, los telescopios de Cerro Tololo. Pero ¿no os dais cuenta que el primer planeta extrasolar se descubrió en un humilde telescopio de aproximadamente 2 metros en un observatorio perdido del sur de Francia, Dos-Provence? También un observatorio precioso. O sea, realmente lo que os quiero transmitir es que la idea, la imaginación, el poder de nuestra imaginación y de la capacidad del trabajo es muy superior a los metros cuadrados de espejo. Y eso que son importantísimos los metros cuadrados de espejo, son fundamentales. Pero no olvidemos nunca que la mente humana, el poder que tenemos nosotros es muy superior al instrumento que vamos a utilizar. Entonces, parece mentira, pero en el tiempo de las grandes exploraciones todavía no se había realizado una gran exploración. En inglés se llaman survey, pero no me ha gustado empezar la palabra survey no me gusta. Entonces, es como una gran exploración. Todavía faltaba una exploración, incluso después de Sloan, que hablara de las galaxias que no fueran solamente puntos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de la galaxia, si queremos saber su espectro, no solamente su imagen, y vamos a Sloan está lleno de espectros de galaxias. Podéis bajárosla, es libre. Os la bajáis del ordenador, tenéis cientos. Pero los espectros de las galaxias de Sloan son uno. Es como si la galaxia fuera un punto. Cada galaxia es una fibra que se puso encima de esa galaxia, y una galaxia, un punto, un espectro. Eso no es real. Todos sabemos que una galaxia para nada es un punto. Si acaso una estrella, si acaso podía ser un punto, pero una galaxia no es un punto, ni tampoco una nebulosa, pero una galaxia no es un punto. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Ese survey, esa gran exploración, no se había hecho una exploración que fuera galaxia por galaxia, y la galaxia
el espectro no fuera solamente de un punto de la galaxia, sino que fuera de ella, de toda ella, de los distintos puntos que tiene la galaxia. ¿De acuerdo? Eso quedaba por hacer. Hombre, como tengo un amigo que siempre dice, hombre, lo que queda por hacer siempre no es lo fácil, casi siempre es lo difícil. Lo fácil es lo primero que se hace, efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué quedaba por hacer? Muy sencillo. Quedaba por hacer prácticamente porque se necesitaba un instrumento que fuera capaz de darte lo que pides. Es decir, en una superficie en el cielo, en un gran o en un relativamente grande trozo de cielo, de cada uno de sus puntos obtener un espectro. Eso no había muy pocos. Eso es lo que se llama espectroscopía de campo integral, traduciendo directamente del inglés, y lo que podríamos decir nosotros sería una espectroscopía bidimensional, hubo un tiempo que se le llamaba. Y luego tendría que haber un telescopio con suficiente potencia que fuera capaz de disponer de ese instrumento y, además, que fuera capaz de darnos a nosotros el tiempo que creyera en nosotros, para darnos ese tiempo para hacer esa gran exploración de tantísimas noches, porque se necesitaba mucho tiempo hacer. Bueno, pues eso ocurrió en Calar Alto, el telescopio de 3,5. Realmente ese telescopio tenía ese instrumento se llama PIMAS-PIPAC, que es este es el instrumento, y este es el campo del instrumento, es un hexágono. Todos sabemos, cuando ponemos un euro y lo rodeamos con euros, al final salen hexágonos, ¿no? 1 euro, 6 euros y así, ¿no? De 6 en 6. Y esta es la disposición hexagonal. Estas son las fibras, tiene 276 fibras. De cada una de esas fibras sale un espectro, que son estos espectros que hay aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces, todos estos espectros se pueden disponer como si cortáramos en este eje, no en este eje que trae el espectro, sino en este, y se puede construir lo que se llama un cubo de datos, en el cual una de las caras siempre es una imagen, la imagen de la galaxia, y la otra, el otro eje, es la longitud de onda. De tal manera que nosotros, según cortemos a una longitud de onda, tenemos la foto de la galaxia a esa longitud de onda. Magnífico. Eso, que es tan sencillo, es muy difícil técnicamente, estaba dispuesto en este gran telescopio de este observatorio. Esta es otra vista de Calar Alto, son 5 cúpulas, y pudimos avanzar con ese proyecto. Os digo que realmente ese proyecto no estuvo hecho, se está haciendo ahora. ¿De acuerdo? El motivo de esta charla es que se está culminando en junio, el próximo junio, se culminará se terminará el proyecto, el número de noches del proyecto. Es un proyecto internacional, como veis, estos son los sellos, los distintos sellos de los distintos institutos que están perteneciendo a él. El proyecto trata de la formación, la estructura y la evolución de la galaxia en 2 dimensiones, a lo largo y ancho de su trazado. Y las preguntas fundamentales que se tratan aquí puestas, ¿cuáles son las preguntas fundamentales que queremos responder? ¿Cuál es el origen de la diversidad de las galaxias que vemos? ¿Cómo se interrelacionan las propiedades de las estrellas y el gas? ¿Y de qué forma se interrelacionan? ¿Cuál es su física? Y básicamente, una de las preguntas fundamentales es cómo se construyeron las galaxias, cómo se fueron construyendo, cómo nacieron ellas con sus partes. Estos son los temas fundamentales: las poblaciones estelares, el gas de las galaxias, la cinemática, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que este proyecto, a fecha de febrero, hace un mes o 2 meses, estaba formado por 82 astrónomos, tiene 25 institutos aquí, de 13 países. En los 5 continentes tenemos gente. Estos son los líderes del proyecto. Está liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, también por el Instituto Masplan de Astronomía, la Universidad Complutense y el Instituto de Astronomía de Cambridge y otros. Y entonces, básicamente, el proyecto, como os digo, se culminará la parte de observación en junio. Un pequeño panorama de qué es lo que hace CALIFA. CALIFA es un proyecto de legado. ¿Qué significa eso? Que va a dejar una herencia. Este proyecto no se ha concebido para que nosotros nos guardemos los datos en nuestros cajones y vivamos así mucho tiempo sacando artículos de esos datos, sino que tiene una fecha de caducidad para nuestros datos. Es decir, todos estos datos que estamos sacando son para la comunidad. Eso significa que es un proyecto de legado y se va a poner, ya se ha puesto parte de él a disposición de la comunidad. Estamos hablando de que nosotros lo que estamos hablando es de galaxias en un universo cerca del local, muy local. Podríamos decir que llegamos básicamente rozamos lo que sería el próximo gran cúmulo, que es el cúmulo de Coma, pero hasta ahí todas las galaxias que hay, el cúmulo de Virgo, la Gran Muralla,
Nuestro universo local tiene dos resoluciones espectrales, estamos hablando de resolución baja e intermedia. Eso significa que las líneas monocromáticas de algunos elementos las vamos a ver bastante bien, sobre todo con esta resolución. Se comenzó en julio de 2010, tiene 250 noches que se van a agotar ahora, como os digo, en junio de este año. El objetivo principal, pues, como os he dicho, es garantizar. O sea, nosotros tenemos que garantizar que conocemos las propiedades de la galaxia en dos dimensiones. Aquí he puesto 3 porque ya introducimos la dimensión de la velocidad. Podemos medir también la velocidad en cada punto de la galaxia, la velocidad del gas, la velocidad de las estrellas. La muestra son 600 galaxias del universo local. Esta es la zona que os he dicho, aquí casi llegando al cúmulo de Coma. Y los datos van a ser públicos. Ya hay 100 galaxias que se pusieron públicas hace casi año y medio, un poquito más, con sus espectros totalmente reducidos, etcétera, etcétera. Y dentro de poco habrá lo que llamamos la suelta de datos 2, la segunda, habrá 200 galaxias. Esta es la exploración más grande hasta el momento que se ha concebido y que se ha realizado, se va a realizar, es la más grande hasta el momento, y va a serlo por un tiempo. Ahora voy a explicar por qué va a serlo todavía por un tiempo. Esta es la página web del proyecto. Os la pongo aquí porque es muy fácil de entrar. Simplemente os acordáis, está en el servidor del Calar Alto, que es ka.es, está la página de Califa, podéis entrar por estos sitios, ¿no? ¿De acuerdo? Es muy fácil, ahí podéis enteraros del proyecto bien. Esta es la muestra de galaxias. Cada cuadradito de esto es una galaxia, ¿de acuerdo? Está puesta en el sentido, aquí están las galaxias por su color y aquí están las galaxias por su magnitud absoluta. De tal manera son las más rojas arriba, las más azules abajo y aquí las menos masivas, las menos brillantes y las más brillantes. Esa es la muestra, daos cuenta de la cantidad de galaxias que hay. Y esta es cuando entras dentro, todo esto es público, podéis acceder. Está la parte de la interfase del archivo web, tienes lo que se llama la parte del control de calidad. El control de calidad es que tú puedes entrar galaxia por galaxia y ver en qué condiciones, por ejemplo, aquí ver cómo fue la observación durante esa noche y la transparencia de la noche, ¿de acuerdo? Vais viendo conforme va pasando la noche, te da los datos de cómo fue la transparencia, cómo era el espectro del cielo, en fin, detalles sobre la reducción, cómo es de ruidosa, cómo es de menos ruidosa. O sea, tenéis todos los detalles de la calidad de la observación y de la reducción de los datos. Como es público, eso es muy interesante porque muchas veces los datos que uno ve los puedes coger, pero realmente no sabes cómo estaban tomados, tienes problemas. En este caso, esas dudas no las vais a tener. Este es el archivo con ya los datos, los cubos dentro. Bueno, en este caso es esta galaxia, no veo bien, 5947. Pues puedes bajarte el cubo que se obtuvo con esta red de dispersión, a esta resolución, y el cubo que se obtuvo con esta, y así 600 cubos. ¿De acuerdo? Para 600 galaxias. Esto que os pongo aquí es una figura, que hemos hecho conmemorando este momento, el momento de la culminación, como os digo, es junio, que es muy importante. Como veis, cada uno, estos son 6 hexágonos, ¿de acuerdo? Este es el emblema del proyecto. Estos 6 hexágonos, en cada uno de ellos hay 91 celdillas, hay muchas más galaxias, pero esas 91 celdillas, ahora os explicaré la física que tiene cada una de estas cosas, es impresionante. Entonces, vamos a ir primero a esta primera celdilla, el primer hexágono de arriba con sus celdillas, perdón. Este primer hexágono es como una fotografía en color RGB, ¿no? Ponemos en el rojo la luz, ¿acordáis del datacubo? El cubo de datos lo cortamos en el rojo, ¡pum! Lo cortamos en el verde, aquí, y lo cortamos en el violeta azul, y hacemos una imagen compuesta con esos 3 colores de cómo son las galaxias, ¿de acuerdo? Y aquí veis cómo sale. Tenéis las galaxias más rojas, más rojas y más dominadas por el continuo. Aquí arriba veis con unos discos entre rojo y amarillo. Y luego tenéis en este otro extremo, acordaos, esto está dispuesto igual que el diagrama con el color y la magnitud que os dije antes, Y aquí en este extremo pues están las galaxias, digamos, más azules, más irregulares, más dominadas por un tipo de actividad como mucho más reciente. Vamos a pasar, esto sería una primera mirada, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a esto. Mira, ¿esto qué es? Bueno, esta es física ya. Esto sería la densidad de masa que hay en estrellas por parsec cuadrado. El parsec es una unidad astronómica, todos la conocemos, pues por cada parsec cuadrado, ¿cuánto es la densidad en estrellas?
De nuevo veis que arriba, en este recóndita esquinita de aquí, las galaxias tienen densidades tremendas, llegan al tope, aquí arriba, ¿verdad? Y todo el disco está muy lleno de estrellas, realmente lleno de estrellas. Cuando te vas a la otra parte, ves galaxias que están dominadas por esta parte, muchos azules, o sea, densidades de estrellas muy bajas. Y en medio toda la gama, ¿de acuerdo? ¿Eso que nos ayuda? ¿Para qué nos ayuda? Nos va a ayudar para ver, por ejemplo, cómo ha ocurrido, cómo ha transcurrido la evolución en la formación de la galaxia, cómo han ido evolucionando los discos de las galaxias en este caso. Pues lo mismo, aquí si veis la edad, ¿de acuerdo? Veis que estas zonas de aquí del centro, de las galaxias más masivas de arriba, imaginaros estas de aquí, son muy viejas. Estamos hablando de 10 elevado a casi 10 en años, ¿no? Una edad bastante importante, ¿no? Estamos hablando de edades comparables ya a lo que sería una galaxia que se produjo casi al principio. No es que la galaxia se produjo casi al principio, pero gran parte de la población de estrellas de esa galaxia se produjo casi al principio. En cambio, te vas aquí abajo de nuevo, estas son las galaxias mucho más jóvenes, estas son las galaxias más jóvenes, ¿de acuerdo? Y en medio tienes todas las posibles combinaciones. Es decir, hemos hecho posible unas trayectorias evolutivas de cómo una galaxia, con este diseño observacional, este cacharro, en este telescopio, hemos podido ver cómo las galaxias viajan por el espacio de parámetros que tienes disponible, edad, masa, cómo rápido se forman las estrellas, etcétera, etcétera, cómo van viajando y cómo no van por unos sitios y cómo van por otros, ¿de acuerdo? En este caso es el gas, que lo vemos en la línea del hidrógeno. ¿Veis cómo es el gas aquí? Estos puntitos que veis aquí son las zonas donde se están formando las estrellas más masivas, que se llaman regiones de hidrógeno ionizado, ¿de acuerdo? Fijaros el detalle, esto es un trocico de la parte anterior, que no son dibujos, que es que son datos. Estos pequeños, he ampliado la parte anterior, estos pequeños puntos de aquí, no son errores, son zonas donde se está creando ahora estrellas. Estamos hablando que estamos resolviendo distancias, por ejemplo, la distancia de nosotros a la nebulosa de Orión está muy resuelta aquí. Nosotros estamos viendo distancias bastante pequeñas. Las velocidades, el gas, coges el gas, que le has mirado su línea, la línea del hidrógeno alfa, y puedes medir su velocidad por efecto Doppler. Y aquí tienes todos los campos de velocidad de todos los discos. ¿Veis? Todos los discos, como están rotando, algunas galaxias no son discos, son de otro tipo. Entonces, unos discos tienen una parte que está desplazada hacia el azul, porque se está rotando, acercándose hacia nosotros, y otra parte desplazada hacia el rojo. Fijaos la física que se está haciendo aquí. Y esto, por último, es la composición con líneas de emisión, es decir, emisión con monocromática que viene del hidrógeno, del nitrógeno, de un ion del nitrógeno, el nitrógeno ionizado una vez, y del oxígeno ionizado dos veces, cada uno con su color. Y veis cómo las galaxias tienen unos pequeños grumitos luminosos, que unos emiten más nitrógeno, otros emiten más oxígeno y otros emiten solamente hidrógeno, como podría ser este caso, ¿de acuerdo? Este caso de aquí. Eso lo que nos da idea también no es solamente, no nos da idea solamente de la evolución de las estrellas, también nos da idea de cómo ha evolucionado el gas, cómo se ha ido enriqueciendo en los elementos pesados que se producen en la supernova. Esos elementos más pesados están en el gas. Entonces, con estas trazas que tenemos aquí, nosotros podemos trazar realmente dónde se está produciendo el proceso ahora de enriquecimiento y de mezcla de esos elementos nuevos. Es decir, estamos trazando la evolución de esas galaxias desde el momento en el que se formaron las primeras estrellas hasta ahora, donde se está realizando la última mezcla de los productos que vienen de la última supernova. Solamente dos cositas para que veáis dos efectos que se producen, que Califa se producen normalmente en los datos que hay en la literatura y los datos que trabaja la gente, que Califa va a despejar sin ningún problema. Uno primero tiene que ver con la pérdida de resolución espacial que os he dicho. Una galaxia no es un punto y un espectro. Un espectro no puede representar una galaxia, punto. Entonces, aquí veis, por ejemplo, qué es lo que ocurre. Por ejemplo, con Sloan tienes el espectro central. Esto, magnesio y hierro, es un indicador que nos da idea de la química. ¿Cuántos metales tiene la galaxia? Magnesio y hierro. ¿Os dais cuenta que si tú utilizaras solamente el espectro central,
frente al integrado de coger toda la galaxia, estás sobreestimando completamente siempre los metales que tiene la galaxia. Estás llevando una idea errónea, estás sobreestimando. Otro efecto, el efecto es la pérdida de resolución espacial. Esto es un experimento que hicimos con una galaxia muy cercana, esta de aquí, la NGC 628. Esta es muy cercana, tan cercana que se vería todo resuelto. Todos los pequeños, casi las estrellas se pueden ver en esta galaxia. Hicimos un experimento y lo pusimos al desplazamiento al rojo promedio que serían las galaxias de Califa, Z1. Esto es lo que nosotros obtendríamos de esta galaxia. Todavía seguimos viendo todos los complejos, a lo mejor perdemos alguna pequeña cosa aquí difusa, ¿de acuerdo? Esto es gas difuso, pero todo lo demás lo tenemos ahí. En cambio, este Z2 es el competidor de Califa. Hay varios competidores de Califa. El verdadero competidor de Califa es uno que acaba de empezar. Es bueno tener un competidor posterior, siempre es mejor que tener un competidor al mismo tiempo. Pero es un competidor posterior. Bueno, pues el competidor posterior ya veis que la resolución es realmente un poquito más pobre, ¿de acuerdo? Nosotros no es que nos colaboramos bastante se llama Manga, es un hijo de Sloan. Es un americano, es una exploración americana que es hija de Sloan, de aquella que os refería al principio. Ahora, tiene una gran ventaja, es que va a tener 1000 galaxias. Nosotros solamente tenemos, hasta el momento, no llega a 600, ¿de acuerdo? Va a tener 1000 o muchas más que 1000, 1000, 2000, 3000, muy probablemente llegue hasta 10.000. O sea, ellos van a tener un gran número. ¿Pero qué ocurre? La resolución va a impedir que podamos hacer ciertas cosas. Eso ocurre aquí, por ejemplo. Casi estoy terminando. Algunas cosas que se pueden perder, por ejemplo, esto es una cosa que tiene que ver, mirad, esto es con las estrellas más masivas que conocemos en el universo, que se le llama la estrella de Wolf-Rayet, son dos nombres de dos astrofísicos franceses y canadienses, y entonces resulta que tienen una característica especial. ¿Veis? Esta sería la estrella con su espectro, y de pronto tienen ahí como un mojón, tienen de pronto como una protuberancia. Esa protuberancia es la que nos ayuda a detectar la estrella más masiva de una galaxia. Y cuando la ves, dice, bingo, le puedes poner hasta nombre o número, porque ya hay algunas, pero se le puede poner hasta número. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Si tu apertura realmente es un pequeño como Sloan, este es el ejemplo de la galaxia Markarian 178, Sloan decía que en este diagrama, en el que te da cómo de grande es la protuberancia frente a lo que emite la galaxia, se te iba el punto aquí arriba de esa galaxia. Esta galaxia es misteriosa, anómala, tiene allí estaba haciendo papers sobre esa galaxia, artículos, esto es una cosa tremenda. Entonces, realmente es un efecto de apertura. Nosotros después hemos corregido, hemos hecho en 2 dimensiones el espectro de esa región y ves que cuando tú vas cambiando la apertura hasta la apertura del Sloan, los puntos se te van yendo. Es un efecto de no tener los datos, de no tener los datos. Aquí voy a acabar. Esta es una cosa que acaba de salir de Califa, muy importante, que tiene que ver con cuánto gas hidrógeno ionizado, cuánto hidrógeno ionizado hay en una galaxia. Eso es muy importante saber porque eso te traza cuánta masa tiene la galaxia, cuánto está teniendo. De hecho, se le llama la tasa de formación de estrellas nuevas. Y se detecta con la línea de hidrógeno ionizado porque las estrellas nuevas masivas ionizan el gas. Tienen la maldita costumbre de ionizar el gas, tienen tanta energía, le sacan el electrón y entonces resulta que el H-alfa, que se llama la línea de hidrógeno ionizado, cuando se recombina, nos sirve para trazar la masa en estrellas masivas. Entonces, si tú no tienes en cuenta la apertura, esto es una curva de crecimiento, es decir, conforme el radio de la apertura tuya va siendo cada vez más grande, ves cómo se va creciendo la masa total de estrellas de gas, en este caso, y la estrella masiva que tendría la galaxia. Entonces, si nosotros usamos LOAN, que tiene la fibra central, para trazar la masa de estrellas masivas en el universo, que sería esta parte central, nos estamos perdiendo una gran parte de la historia de lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? O sea, esto significa que hay que rehacer. Una vez que tenemos estos datos bidimensionales nuevos, hay que rehacer todo lo que sea, bueno, todo, es muy pretencioso, pero una gran parte de lo que se ha escrito sobre la evolución de la tasa de formación de estrellas del universo. Entonces, eso es un honor, desde luego, poder decir que hemos sido pioneros desde Andalucía, desde España, y también con otros colegas de otros países, pero que hayamos tenido ese hueco de oportunidad
con un telescopio español y un instrumento en un telescopio español para liderar una investigación de esa categoría, pues la verdad, es bueno ir alguna vez el primero, no siempre hay que ir el segundo. Entonces, en este caso, aquí os voy a poner, estos son los puntos, os dije que todos estos datos son públicos, ¿de acuerdo? Están siendo públicos ya los primeros, estos son todos los puntos del globo de donde se han tomado ya datos de los que se han puesto disponibles. Todas estas banderitas de aquí, ¿de acuerdo? Este es el ritmo de bajada de la red de los datos. Esto está obsoleto porque la última, esto era de febrero, la última que he visto ya está por aquí, ¿no? La gente, el mundo mundial, la gente, no solamente los astrofísicos, cualquiera puede hacerlo, está bajándose los cubos. Tienes que tener una buena red porque los cubos son pesados, ¿de acuerdo? Son muchos datos. Pero si lo puedes hacer, estas son las conferencias que hacemos unas conferencias cada 6 meses aproximadamente. El número de papers hay, por ejemplo, de artículos hay un montón, pero lo que quiero reflejar más es que hay 14 tesis doctorales en marcha, una casi se va a terminar ya, 14 tesis doctorales en marcha, 3 tesis de máster, hay bastantes papers, artículos que están en prensa. O sea, simplemente terminar diciendo que me gustaría mucho que compartierais con nosotros y que os apuntarais porque es libre, os podéis bajar con un buen ordenador o un ordenador mediano, a explotar esos datos y a llevar el nombre de Calar Alto por ahí, ¿no? Porque, bueno, en algún momento ese hueco de oportunidad pues estuvo aquí. Muchas gracias.